Generaciones. No puedo dejar que esto termine conmigo, oye, nosotros. No te vas a divorciar bien, será difícil encontrar un trabajo mientras cuidas a un niño, incluso con el apoyo de la familia. David se dio cuenta de la situación y me suplicó. Entonces Lea dio un paso al frente, desafortunadamente para ti, ella es mi subordinada capaz de emplearla. Había hablado con Ed Conaile antes de renunciar y ella había hecho arreglos para que regresara a la compañía en cualquier momento, por lo que el reempleo no era un problema. No perdonaré a nadie que lastime a mi mejor amiga, dijo Lea con una sonrisa a David. Que David y yo nos divorciamos exitosamente. Siguió suplicando: no quiero divorciarme, quiero estar con Luna y Asher, pero el esposo de Lila, un abogado, jugó un papel crucial. Le dije que le sacara todo a su esposo, fiel a la palabra de Leila. David pagó una cantidad sustancial en pensión alimenticia y manutención infantil que recibí en una suma global que me permitió vivir. Durante un tiempo mi suegro también optó por el divorcio sin exigir pensión alimenticia a cambio de no dividir los bienes. ¿Estás seguro de que estás bien, sin exigir pensión alimenticia? Sí, está bien. Tengo suficientes ahorros y de cualquier manera ella terminó. Originalmente mis suegros contaron la misma historia, pero mantuvieron sus finanzas estrictamente separadas. Gracias esto mi suegro había podido ahorrar dinero mientras mi madre, su suegra, había desperdiciado los suyos dejándola sin ahorros. Todo lo que le quedaba era la tienda. Esa tienda colapsará pronto. Una vez que eso suceda, no tendrá a nadie más que a David en quien confiar, dijo mi suegro, y eso se convirtió en realidad. Después, mientras tomaba el té con Lila, surgió el tema de lo que le pasó a David y los demás. Oh, recibí un mensaje de ellos. Continué contándoles lo que pasó después. La tienda ya no podía funcionar sin nosotros, lo que llevó a su rápida desaparición. Los clientes habituales restantes. Se fue y poco después de que tienda quedó sepultada en deudas. Finalmente mi suegra tuvo que vender la tienda y el terreno para pagar sus deudas, y sin nada, corrió hacia David, pero parece que David también está pasando por un momento difícil. De las amantes de David era un recién llegado a una empresa que su empresa trataba con el recién llegado que se engañado, lloró y se quejó con todos rápidamente difundiendo la historia. La historia llegó a la empresa de David y le pidieron indirectamente que renunciara con el dinero de la venta de su casa. David tuvo que pagar, saldó la deuda que contrajo para cubrir la pensión alimenticia y la manutención de los hijos y se mudó a apartamento barato. Vivía día a día en trabajos de medio tiempo cuando su madre apareció haciéndole la vida aún más difícil y él se acercó a usted para pedirle ayuda. Después de traicionarte primero como si fueras a ayudarlo exactamente, lo bloqueé inmediatamente. Él envió un mensaje largo detallando su situación, pero no respondí y lo bloqueé. Afortunadamente, he estado viviendo en paz desde entonces. He estado criando a Asher sin problemas. Con la ayuda de mis padres y mi ama de casa cuidándolo activamente, puedo criar a mi hijo con tranquilidad. Es bueno verte feliz. Hablemos del futuro. Entonces estábamos tomando el té hoy para discutir planes futuros con Asher. Todavía requiere mucho cuidado. Planeo a trabajar desde casa una vez que crezca un poco más. Me alegro mucho de que hayas vuelto. Luna, tus diseños son populares y hay algo especial en ellos que solo tú puedes crear. Leila me felicitó sintiéndome apreciada de esta manera. Me motivó a trabajar duro una vez que regresé unos años más tarde, cuando comencé a regresar. Trabajar. Hola, ¿cómo están Asher y tú hoy? Hola, ha estado enérgico desde la mañana en que Ryan pasó por el lugar de trabajo. Siempre ha sido considerado y cariñoso con Asher. Ryan, graduado universitario, trabaja diligentemente en ventas en la misma empresa que Leila y yo. Luna, me gustas desde hace mucho tiempo, ¿saldrías conmigo? Ryan propuso. Sin palabras frente a mi silencio atónito, me miró con seriedad. Me aseguraré. Tanto tú como Asher están felices. Ryan me dijo eso, sin embargo, soy 5 años mayor que él, por eso no pude responder de inmediato y decidí posponer la respuesta. Poco después, Luna y David aparecieron ante mí sorprendidos por lo repentino. Encuentro no.
huir de inmediato y David se acercó a mí con una sonrisa. Te he estado buscando. Oye, volvamos a estar juntos. No puedo soportarlo más. Me niego. ¿A quién volvería contigo? Inmediatamente rechacé las palabras de David. Tú también te estás burlando de mí. Y de repente, enojado, David levantó su puño hacia mí. Fue entonces. Sucedió. ¿Qué estás haciendo? Ryan intervino acercándome y mirando a David lo suficiente. Luna ya no te necesita. Cállate. ¿Qué sabes sobre Luna? Oye, Luna. ¿Todavía me necesitas? No, no te necesito. Ya lo tengo ante mis palabras. David parecía herido. ¿Qué se supone que significa eso? Al final me traicionaste y tuviste una feria con él. Ryan. Yo mostramos una mirada de incredulidad ante sus palabras. Habíamos dicho en ese momento que ninguno de nosotros tenía tiempo para involucrarse en asuntos a diferencia de ti. No he engañado a él y a mí, ni siquiera estamos saliendo oficialmente, pero mentiras, no es mentira. De hecho, me confesó recientemente, pero no lo he hecho. Le di respuesta todavía, aunque mis sentimientos están bastante decididos al pensar esto. Sostuve la mano de Ryan que me estaba abrazando. Luego Ryan abrió mucho los ojos y luego sonrió feliz. ¿Ya no tienes lugar aquí o preferirías que llame a la policía ante mis palabras? David se fue. Maldiciendo aparentemente. No quería que la policía se involucrara. Lo que acabas de decir. Seré feliz contigo y con Asher. Justo con mis palabras Ryan asintió con una sonrisa y fue entonces cuando empezamos a salir. Más tarde le pedí al marido de Lea que emitiera una orden de restricción. Orden contra David. Parece que finalmente había criticado a su madre por desperdiciar sus ganancias y presionar vidas y la echó sintiéndose sola. Después nos buscó la madre derrocada. Vagó sin destino y finalmente desapareció. Ya no importa porque ahora estoy feliz. Luna, ya era hora. Sí. Voy a ir. Hoy es la ceremonia de entrada de Asher. Asher adora a Ryan como su padre. Ryan está completamente comprometido a responder a ese Asher ante cualquiera. Parezca que eran una familia feliz. Estoy realmente feliz de haberme convertido en una familia. Con los dos con ese pensamiento me dirigí hacia ellos con una sonrisa. Lo que de repente mi marido me echó cerveza encima exclamando: ¿qué pasa con esa actitud? Solo eres un parásito viviendo de mí. Si tienes una queja entonces divórciate y... A alguien así tú estás en el camino de alguna manera. Él sacó un documento de divorcio ya lleno con su nombre y me lo arrojó. Divorcio. En circunstancias normales uno entraría en pánico, pero mis sentimientos eran diferentes. Más bien había estado anhelando estas palabras. ¿Vale? Acepté mucho más fácilmente de lo que creía posible. Esposo quedó desconcertado por mi tranquila aceptación, ignorando a mi sorprendido esposo. Con calma comencé a prepararme para salir de la casa. Sin embargo, él parecía pensar que yo realmente no me iría y mientras se reía de mis preparativos, esa risa solo duraría. Hasta hoy está a punto de aprender lo que significa para mí haberme ido. Su sonrisa engreída se convertirá en una expresión de absoluta miseria. Mi nombre es Emma. Soy ama de casa de 43 años. Vivo con mi esposo Ryan en una zona tranquila. Vecindario residencial. Ryan y yo comenzamos a salir hace unos 10 años presentados por un amigo en común. Desde que salimos hasta que nos casamos, me tomó alrededor 2 años mirando hacia atrás. Me pregunto por qué decidí casarme con Ryan. Es un misterio. Al principio estaba tan callado respondiendo a mis intentos de conversar con respuestas breves de sí o bien, lo que hace que sea sinceramente aburrido estar cerca de él y pensé que romperíamos pronto, pero antes de darme cuenta ya estábamos bien. Todo eso fue culpa de Ryan por lo que dijo. Te haré feliz. Prometo hacerlo. Estás feliz, no tendrás que sufrir, confía en mí, propuso sonando como algo sacado de un drama en el momento en que lo escuché. Me pregunté si estaba diluido acerca de sí mismo, pero el rostro de Ryan estaba tan serio que no. Evitar reír. No lo hice. Espero escuchar algo así y tu respuesta es sí. Me encantaría hacerlo, así que nos convertimos en marido y mujer después de casarnos y nos mudamos a la casa en la que mi padre solía vivir. Mi padre había estado hablando de regresar a su ciudad natal para trabajar por un tiempo.
En el curso de esas discusiones él frecuentemente sugirió ¿por qué no vives aquí con nuestro matrimonio, el tiempo alineado y pensando en el futuro y la conveniencia que decidimos vivir aquí? Creí que tendríamos una vida matrimonial feliz juntos. Aquí tienes, dijo mi esposo arrojándome un sobre cuando regresaba del trabajo. Era blanco. Gracias, no es gracias. Muchas gracias. Con eso Ryan pareció satisfecho y fue a cambiarse y ponerse su ropa casual abriendo el sobre. Contenía $600. Esto no es suficiente, murmuré para mis adentros. El sobre que me lanzó mi esposo contenía $600 para nuestros gastos de subsistencia mensuales desde que nos casamos. El subsidio de subsistencia que me dio fue de $600 al mes, facturas de electricidad, gas, agua, más comestibles y todo lo demás. Afortunadamente, no tener que pagar el alquiler ayuda un poco. Le he dicho a mi esposo innumerables veces que esto no es suficiente para vivir, pero cada vez la respuesta que recibo de él es horrible. Deberías estar agradecido de recibir incluso $600. La espalda todos los días trabajando muchas horas y aguantando el estrés de mis jefes, y me dices que te dé más porque no es suficiente para una simple ama de casa como tú. Siempre es así. Él dice que le está costando trabajar duro todos los días para apoyar a la casa, así que no debería regañar, siempre. Sí, entiendo de dónde viene, pero eso es un tema aparte. Tratar de razonar con él solo amarga su estado de ánimo y hace que la atmósfera en casa sea terrible. Al final cedo y es como si nada sucedió. El déficit en los gastos de manutención que cubro con mis ahorros de cuando trabajaba. Esto ha estado sucediendo. Que nos casamos. ¿A dónde se fueron todas esas promesas de su propuesta? Mi insatisfacción con mi esposo, que parece ajeno a cualquier felicidad, simplemente continúa amontonándose mientras él sigue viviendo como le plazca, como si fuera el rey de su pequeño país. Hey, cerveza. Sí, o lo siento, se nos acabó la cerveza. ¿O qué quieres decir con no hay cerveza? Te dije antes que siempre la mantuvieras parada. No, lo siento, estaba tan ocupada con las tareas de la casa que no pude ir de compras hoy. A pesar de explicarle mis razones, es como si mis palabras ni siquiera llegaran a sus oídos. No me des excusas, eres una ama de casa. No. ¿Así, entonces las tareas del hogar son tu trabajo que incluye ir de compras? Lo único que puede calmarme después de un día de trabajo duro es una cerveza, y arruinaste, que destruiste mi momento de felicidad. Una vez que llegue a este punto, todo lo que digo es feudal. Lo que puedo hacer es escuchar su perorata. Luego observar por un momento. Digo que iré a comprarlo ahora mismo. Apúrate, mi precioso tiempo se acaba. Mientras hablamos, vestido con la ropa de mi casa, corrí al supermercado cercano a comprar cerveza. Corrí de regreso a casa con la cerveza. Cuando llego estoy sin aliento, con el sudor goteando por mi frente. Estoy de vuelta aquí. Tu cerveza. Mi marido tirado en el sofá y bostezando me arrebata la cerveza y luego sentándose toma un sorbo. Esto es nada mejor que la cerveza después de un largo día. Me alegro que te guste. Te ves cansado y estás sudando. También hueles un poco. Ve a darte una ducha. Como si fuera mi culpa. Terminé. Sus palabras irreflexivas. Golpéame fuerte. Ambos son irritantes. Y sorprendiéndome realmente, solo piensa en sí mismo. Ha pasado un mes. Mi esposo todavía solo se preocupa por sí mismo sin importarle en absoluto ni yo ni la casa. Su dominio absoluto es casi impresionante. A estas alturas no me vas a despedir a trabajar. Estoy en medio. Lavar la ropa y no puedo parar ahora mismo. No necesito excusas. No me obligues a decir esto tan temprano en la mañana. Lo siento. Con un chasquido de su lengua. Mi marido se va a trabajar. Lo veo irse hasta que se pierda de vista y luego regrese dentro de la casa. En el momento en que la puerta, dejé escapar un profundo suspiro. ¿Cuánto tiempo tengo para seguir viviendo así? El arrepentimiento por casarme con él y los sentimientos negativos sobre mi vida futura surgieron a través de mí, incluso haciendo lo habitual. Las tareas del hogar se sienten imposibles hoy. Me distraigo mientras miro el jardín. Tener un día como este en cuando podría ser bueno. Me digo casi como excusa que he trabajado lo suficiente hasta ahora. Entonces el teléfono celular que había colocado cerca comienza a funcionar. Sonando. Es mi esposo llamándome. Debato si contestar o no, casi esperando que se dé por vencido durante mi vacilación, pero la llamada de mi esposo no se detiene. Profundamente una vez más y luego decidiendo enfrentar lo que sea contesto el teléfono. Hola, ¿por qué no respondes de inmediato? ¿Cuántas veces tengo que llamar? Lo siento, no pude contestar ahora porque tenía las manos ocupadas.
Lo que sea que haya para cenar esta noche. Me sorprende que nunca haya llamado para preguntar qué hay. Para cenar antes, ¿de qué se trata? Todavía estoy pensando, pero tal vez estofado de carne ha pasado un tiempo, ¿eh? ¿Qué me preocupa su comportamiento críptico? ¿Qué está pasando? Mi colega dijo que hoy iba a comer filete después del trabajo y luego preguntó qué había para cenar en mi casa. Lugar hoy, ¿qué piensas? ¿Qué quieres? ¿Qué pienso? ¿No crees que es extraño que mi compañero de trabajo coma un bistec elegante mientras yo estoy atascado con estofado? ¿Cómo es que yo, su superior, tengo que comer comida más barata que mi colega? Su insatisfacción. Por su tono se ve claramente que tiene envidia de que su compañero de trabajo pueda comer algo bueno como carne de alta calidad mientras él está en casa comiendo estofado. Claramente quiere comer algo incluso mejor que un filete. Quiere algo que ponga celoso a su compañero de trabajo. Quiere que piensen en él. Qué sorprendente, sabes que no podemos permitirnos ese tipo de lujo, si realmente lo quieres, tendrás que resolverlo tú mismo. D. No tenemos los medios para comer alimentos tan finos, por supuesto, si él está dispuesto a pagar por ello. Esa es una historia diferente, pero es poco probable que eso suceda con él. Es realmente patético. ¿No te importa en absoluto que me esté quedando atrás de alguien como mi colega? Tú, como mi esposa, no sientes nada. ¿Respecto? Pero, ¿qué puedo decir? Simplemente podemos. No parece entender que si fuera posible lo haría, pero como dije, no tenemos los medios para eso, especialmente cuando me das tan poco para los gastos del hogar. No puedo evitar quejarme de inmediato, él responde bruscamente. ¿Entiendes lo duro que estoy trabajando para ganar dinero y ahí estás? ¿De mí te atreves a quejarte? Si tienes quejas, ¿por qué no manejas mejor las tareas del hogar? Las amas de casa son perfectas manejando sus quehaceres, no tú eres el único que se queja con el sostén de la familia. No dije mucho, solo estoy pidiendo lo suficiente para cubrir nuestros gastos mensuales, eso es lo que. ¿Quién te crees que eres? Si te vas a quejar tanto, ¿por qué no trabajas y ganas algo de dinero tú mismo? Su enojo explota en este punto, no hay nada que pueda hacer más que disculparme. Lo siento, he sido demasiado exigente. Esto generalmente suaviza las cosas rápidamente, pero esta vez fue diferente. ¿Crees que puedes? Y todo estará bien. ¿Crees que simplemente te perdonaré? Nadie va a perdonar que la ira que he acumulado a lo largo de los años no se resolverá solo con tus disculpas. Su reacción fue inesperado, su enojo había sido significativo. Hasta entonces se había acabado la diferencia entre comer carne de alta calidad o estofado. No hay necesidad. Enojarse tanto. Está bien, hablar contigo es solo una pérdida de tiempo. No volveré a casa esta noche, haré lo que sea. ¿Quieres ver? Espera, la llamada fue desconectada. Nunca pensé que llegaría a esto. Al día siguiente mi esposo no regresó a casa, fue realmente tan terrible para él solo por el contenido de OneMeal para mostrar. ¿Enojo? Me pregunté si estaba en y consideré disculparme con mi esposo, pero cada vez que pensaba, ¿realmente tengo la culpa? Después de todo comenzó con sus demandas irrazonables, sin comprender los asuntos del hogar. Cada vez que me cuestionaba, podía sentir que mi corazón se volvía más pesado aún como esposa. No tengo otra opción. Apoyar a mi esposo y seguir diciéndome a mí misma que aproximadamente una semana después mi esposo regresó. He estado fuera por un tiempo, pero este lugar está cubierto de polvo. ¿Limpiaste siquiera? ¿Este es mi castillo? Sabes, no puedo entender cómo. ¿Podrías dejarlo sucio así? Lo limpié, pero últimamente me he sentido un poco mal. Tal vez. Pude hacer todo lo que quería a pesar de todo. Me encontré queriendo confiar en él. No hice nada específico, solo unas pocas palabras amables hubieran sido suficientes. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca estuvieron lejos de ser amables. Prepara la cena. ¿Vas a dejar a tu esposo cansado? El marido que ha estado trabajando este tiempo sin supervisión no podría convertirse en una buena esposa. En una semana al final sigues siendo la misma esposa inútil, ¿no?
Después de una semana sin saber dónde estaba o qué estaba haciendo, regresar e inmediatamente lanzarme insultos esperando su amabilidad fue inútil, así que esto así será en el próximo momento sentí una de ligereza que nunca antes había experimentado. Esto era nuevo para mí mientras intentaba entender lo que estaba pasando. Oye, ¿estás escuchando? Prepara la cena y no olvides la cerveza. Arremetió de nuevo, pero esta vez algo en mí se había roto y le respondí a mi esposo enojado con una actitud indiferente. Al ver esto, se levantó, fue al refrigerador y sacó una lata de cerveza fría y de repente me roció con cerveza. ¿Qué pasa con esa actitud? Eres solo un parásito que vive de mí. Si tienes un problema entonces divorciémonos y podrás salir. Alguien como tú está en el camino. Salido de la nada arrojó un papel de divorcio con firma ya llena. Cuando me divorcié, en circunstancias normales uno entraría en pánico, pero mis sentimientos eran diferentes. En realidad, había anhelado estas palabras. De acuerdo, lo acepté más fácilmente de lo que podía creer. Mi marido quedó desconcertado por mi tranquila aceptación, ignorándolo. Con calma comencé a prepárate para salir de casa, sin embargo, parecía que yo realmente no me iría y se rió de mis preparativos, pero eso solo duraría hasta hoy. Estaba a punto de aprender lo que significaba para mí haberme ido y entonces su sonrisa engreída se convertiría en una. Frente a la miseria total 3 días después regresé a la casa de mi padre. Durante ese tiempo mi exmarido llamó varias veces pero como estábamos divorciados, naturalmente los ignoré incluso después de una decisión tan clara de divorciarme. No podía entender por qué mi esposo todavía llamaba el día que me dijeron que me fuera y saliera cuando estaba cargando mis maletas afuera esperando un taxi. Mi exmarido nunca debió pensar que yo iría. Ahora. Tal acto no tiene sentido. Mi decisión de divorciarme ganó. No cambio. Si insistes no reconsideraré el divorcio aunque lo reconsidere como si tuviera derecho a decir que mientras todo esto pasaba el taxi llegó. El conductor me ayudó con mi equipaje y me subí al taxi. Parece que así fue cuando mi exmarido finalmente se dio de que esto no era una broma. Trató frenéticamente de detener el taxi cuando empezó a alejarse, pero ya era demasiado tarde, dejando a mi exmarido parado allí. El taxi se alejó y solo pudo mirar en un incluso ahora. Cuando recuerdo haber visto a mi exmarido en ese momento, no puedo evitar sentir una sensación de desorden. Después de todas las cosas que me hizo, es natural, Emma, voy a salir un rato, así que estoy dejando la casa bajo tu cuidado. Cuídate. La vida con mi padre es incomparablemente más cómoda que cuando vivía con mi exmarido. Mientras mi padre está en el trabajo, me ocupo de las tareas del hogar y ya no acusan de quedarme sentada haciendo nada. No puedo evitarlo, pero saborear la alegría de una vida sin estrés. Luego recibí un mensaje en mi teléfono, era de mi exmarido. Probablemente pensó que enviar un correo electrónico sería efectivo ya que no respondía a sus llamadas como si me fuera a caer. Por eso pensé y dejé el correo desatendido y pasé a preparar la cena. Después de todo, ya no es necesario que interactúe con él. Sin embargo, los mensajes de mi exmarido no se detuvieron, es más, incluso comenzó a llamar de nuevo. Así es probablemente como él. La continua ignorancia hirió su orgullo demasiado como para soportarlo, aunque tenía la intención de seguir ignorándolo. Las implacables y el aluvión de mensajes se volvieron demasiado molestos y finalmente respondí, ¿cuántas veces crees que he intentado comunicarme contigo? He ignorado todas y cada una de las llamadas. Sabes que se supone que debes responder inmediatamente a mis llamadas, sin importar lo que se aplicaba cuando vivíamos juntos. Ahora que estamos divorciados y vivimos separados, algo ya no tiene ningún peso. Además de que estoy preparando la cena en este momento, así que, ¿no podrías molestarme con un tono más desafiante que antes? La ira de mi exmarido era palpable incluso a través del teléfono. ¿Qué pasa con esa actitud? No creas que puedes tratarme así y salirte con la tuya. Siempre tan dominante y amenazante con mi exmarido. Ya tuve suficiente de este adiós. Entonces, ¿qué espera? Colgué el teléfono, continuó llamando muchas veces después de eso, pero ignoré todos sus intentos, bloqueé su número y ese fue el final. Después de eso, regresé a mis interrumpidos preparativos para la cena y pasó aproximadamente una hora más tarde. Había terminado, fue cuando sucedió que sonó el timbre.
Fui a la puerta esperando un invitado solo para encontrar a mi exmarido parado allí, así que tú estabas aquí después de todo. He hecho un gran lío, ¿sabes? Vámonos ahora. Increíblemente, había salido temprano del trabajo y aceleró hasta aquí en su auto. La intensidad de su obsesión me... Retroceder con miedo, rápido, vamos, trató de arrastrarme afuera agarrando mi brazo con fuerza para cerrarlo. Arriba, si no me escuchas tendré que tomar medidas. Mientras levantaba la mano para golpear resistí con todas mis fuerzas. La lucha continuó en la puerta atrayendo la atención de los vecinos que se reunieron alrededor mirándonos con ojos curiosos para no atraer. Atención, entremos y hablemos. Por extraño que sea que mi exmarido se negó a entrar a pesar de mi insistencia, se negó rotundamente a entrar. Fue extraño al verlo más de cerca, mi exmarido parecía tener una mirada temerosa en sus ojos. Podría ser que pensé justo cuando, una bocina de auto sonó desde atrás. Parecía que multitud reunida frente a nuestra casa estaba bloqueando el camino haciéndolo intransitable. Sin embargo, esta bocina me sonó familiar. Espera, ese sonido es entonces el auto que había estado tocando la bocina estacionado frente a la casa. La puerta se abrió y salió mi padre. Al ver a mi padre, mi exmarido instantáneamente soltó mi brazo. Su comportamiento audaz desapareció mientras miraba silenciosamente hacia abajo. Mi padre se dirigió al asustado exmarido en un tono tranquilo y gentil. Ryan, ha pasado bastante tiempo. ¿No es así? Me alegra ver que estás bien. Ha pasado mucho tiempo. Tú también te ves bien. Parado frente a mi padre, mi exmarido se quedó paralizado, sin apenas moverse, así. ¿Qué te trae por aquí? Espero que no estés aquí para tomar. Mi hija ha vuelto, ¿estás o no? ¿Eso no es buscar palabras? Mi exmarido comenzó a sacudir visiblemente. ¿Qué te tiene tan asustada? No he dicho nada extraño. Solo mencioné cómo le arrojaste cerveza a mi preciosa hija, la llamaste parásito y luego le puse papel de divorcio y la echó de la casa. Ahora tengo curiosidad por saber qué podrías querer con ella ahora. Mi padre dijo que su voz llevaba un toque de amenaza sintiendo el peso de la presencia de mi padre. Mi exmarido comenzó a retroceder. Lejos, pero mi padre no se rindió. Bueno, no vas a decir nada. ¿Es el motivo de tu visita? Entonces mi exmarido me miró y dijo que Emma me engañó, por eso seguí llamándola, pero Emma ignoró todos, así que vine aquí hoy para tener una conversación adecuada. ¿Engañada de qué manera? Se trata de la casa, que se suponía que esa casa sería mía, pero luego sucedió esto, ese. Fue la razón detrás de las persistentes llamadas y mensajes de mi exmarido, que en realidad fue un pequeño acto de resistencia de mi parte tuyo. Cuando alguien alguna vez dijo eso, lo siento, pero yo nunca he dicho algo así y mi padre tampoco. ¿Qué estás bromeando? ¿No dijo tu padre que podía vivir en esa casa cuando casáramos? No me he olvidado de pensar que alguien podría estar tan diluido que era suficiente para reclamar tal cosa delante de su suegro. Estás muy equivocado. Papá solo dijo que sería bueno para ti vivir allí, ¿verdad? Papá, eso es correcto. Puede que haya dicho que podrías vivir allí, pero nunca dije que era tuyo para al menos hicieras algo al respecto. La razón por la que había estado contactándome incesantemente y la casa que mi padre nos había permitido vivir y pertenecía a un amigo de un amigo. Ese tipo de aspecto intimidante, puede parecer duro, pero en realidad es muy amable una vez que lo conoces. Tom ha sido amigo de padre durante años, ayudándolo a iniciar la empresa donde mi padre es el presidente. Tom ha sido amigo de mucho tiempo. Mi padre y juntos fundaron la empresa. Mi padre es el presidente de esta empresa mientras Tom lo apoya como vicepresidente. Estás bromeando, tu padre es el director ejecutivo. ¿Por qué no dijiste nada antes? Lo siento, se olvidó con todo el movimiento. Y otras cosas que pasaban. Papá también estaba bastante ocupado en ese entonces, ¿no? Sí, en ese momento teníamos un trato importante y las cosas estaban agitadas. Me quedé aquí y Tom se encargó de las cosas allí. Realmente me ayudó mucho. La empresa de mi padre estaba involucrada en construcción hasta el punto en que recibe solicitudes de Aloe Vera América. El cliente tenía su base aquí y papá tenía que viajar de ida y vuelta todos los días para cerrar el trato. Se volvió demasiado difícil, así que se mudó de regreso aquí para tener un acceso más fácil a los tratos.
Tom se encargará de las cosas. Entonces esa casa es como dije antes, no es tuya, la casa nos fue dada a nosotros bajo la condición de que la administremos. Si Tom regresa, eso significa que tienes que irte al escuchar la verdad. La cara de mi exmarido. Se puso pálido y se mordió la mano en shock. De ninguna manera, le dije a jefe y a mis colegas que mi casa es un condominio de gran altura que era mía. Ahora, eso es algo que hiciste por tu cuenta. No tengo nada que ver con eso. Tienes que resolverlo tú mismo. Mi exmarido había entendido mal que mi padre le había dado la casa. Su interpretación egoísta de la situación había a este lamentable resultado. Qué lástima que fue entonces que sonó su teléfono mientras miraba la pantalla. Exmarido gritó y tiró el teléfono desplomándose en el sofá y murmurando incoherentemente, y él se estaba desplomando en el sofá y murmurando incoherentemente. Levantando el teléfono vi que la llamada era de su jefe y también había mensajes de colegas. En tu casa ahora mismo están diciendo que esta no es la casa de Ryan. Te llamaré, así que por favor contesta casi de inmediato. Entró otra llamada. Intenté pasarle el teléfono a mi exmarido, pero enterró su rostro en el sofá murmurando ininteligiblemente inmóvil. Impulsado por su orgullo, mi exmarido siempre había tratado de presentarse de mejor manera. Gastaba su salario mensual en tratar a los demás tratando de convencer a todos de que era rico. Este incidente expuso su verdadero yo, lo que llevó a una ruptura de su carácter. Lo tomé a la fuerza. Mi exmarido inmóvil hasta el auto y lo llevó a encontrarse con sus colegas al verlo en este. Se quedaron sin palabras reconociendo un lado de él que nunca habían visto antes, tal vez por miedo se escaparon después de que despidieron a mi exmarido de su trabajo. La compañía había considerado que no había esperanzas para su regreso y decidió dejarlo ir. Ahora está de regreso en la casa de sus padres recuperándose a pesar. Nuestro divorcio. Todavía hay una cuestión de dinero que me debe. Actualmente no puede trabajar. Sus padres han cubierto sus deudas, disculpándose entre lágrimas. Para mí, aunque me dejó con sentimientos encontrados, así son las cosas. Espero que mi exmarido pueda devolverle la amabilidad que sus padres le han mostrado. En cuanto a mí, aquí están los documentos para próximo acuerdo. Gracias, pero esto dificulta las cosas si sigues diciendo que fracasaremos en el próximo acuerdo. Debes concentrarte, Dios mío. Seguro que tengo algún empleado. Desde entonces me uní a la empresa de mi padre y estoy viviendo una vida plena, muy diferente a la que tenía antes. Equilibrando las tareas domésticas y mi trabajo es pero no es nada. En comparación con lo que pasé antes, ¿eres tú, Ken? No he visto a mi nieto Ken desde que estaba en la escuela primaria, pero estaba seguro de que era él. Ken debería estar en la escuela secundaria este año, así que la edad encaja. Sin embargo, no reconocí el niño que llevaba. Su espalda abuela mucho tiempo sin verme. Las lágrimas nublaron mi visión. No sabía qué decir dividido entre el dolor de verlo y la alegría de nuestro reencuentro. Ken, ahora completamente adulto, no era alguien que mostrara sus emociones en contraste a mí. Por favor, déjenos pasar la noche. No sabía qué había pasado, pero debe haber una por la que estaban afuera con ropa tan ligera en un día nevado en un lugar así. Debe haber sido difícil cargar a un niño a través de la nieve. A una distancia tan difícil el niño en su espalda estaba temblando, sus extremidades estaban rojas y negras por el frío y sus labios se habían vuelto azules. Piernas de Ken también temblaban, aparentemente incapaz de cargar al niño por más tiempo. Estaba a punto de asentir como si dijera: por supuesto, cuando no bromees conmigo no puedo cuidar a ese niño. La persona que llegó pisando fuerte a la entrada dando fuertes pasos era mi esposo Félix, quien se suponía que estaba viéndola. En la parte trasera de la casa, parece que había escuchado en nuestra conversación. Incluso yo me estremecí, acostumbrado a él, ya que soy un estudiante de secundaria, como él seguramente estaría asustado. Sin embargo, sí, eso pensé, dijo con una sonrisa de Ri. Era una sonrisa hueca que torció solo su boca como si hubiera esperado esa. Mi nombre es Anna Smith. Vivo una vida relajada en los suburbios un poco alejados del centro de la ciudad, similar a vivir en un lugar como Nebraska. Ahora tengo más de 60 años y como mi esposo Félix se jubiló,
vivimos de nuestra pensión Félix. Siempre ha sido muy terco y difícil cuando trabajaba, a menudo con los demás y parecía estar constantemente involucrado en problemas, pero aquellos que lo conocían bien entendían que Félix era simplemente torpe, siempre odiaba cualquier cosa deshonesta y una vez que toma una decisión, rara vez lo cambia y él era terriblemente malo expresando sus sentimientos en aquel entonces. Sabía que Félix era más terco y torpe que los. Así que a veces intervenía para ayudar. Félix no era bueno en el trabajo como los demás, pero era genial con la gente de la misma manera que nosotros. Como aceite y agua, pero naturalmente lo ocultamos. A partir de ahí comenzamos una relación de toma y daca y finalmente comenzamos a salir y nos casamos después de. Fuimos bendecidos con un hijo inmediatamente terco como lo era Félix. Creo que derramó su amor en él. A su manera, gracias a eso nuestro hijo Mike creció sano y ahora está casado y tiene un nieto Ken. Pensamos que nuestra felicidad duraría para siempre, pero no fue así. Mike y yo nos hemos vuelto extraños desde hace años. Hace años, una gran pelea entre Félix y Mike fue el comienzo de la ruptura. Incluso yo, que normalmente me mantengo neutral, terminé poniéndome del lado de Félix, así que no he podido ver a mi hijo durante años, por eso no he podido ver a Ken. Durante mucho tiempo, es desgarrador no ver a mi nieto a quien adoraba, pero parece que no hay nada que pueda hacer. Todo esto se debió al matrimonio de Mike. Mike se casó con una mujer con la que había estado saliendo desde sus días de estudiante, llamada Yali Yuli, vivía cerca y las familias eran unidas, así que Félix y yo bendecimos de todo corazón. Matrimonio. Recuerdo cuando nació Ken. El rostro de Félix se iluminó como si fuera una persona diferente y levantó a su nieto en sus brazos. Creo que fue más o menos cuando Ken comenzó la escuela primaria, cuando comenzó la gelatina. Para consultarme con frecuencia. Mike llega tarde a casa, tiene muchas horas extras y también trabaja los de semana. Le digo que no se exceda, pero me conmovió la preocupación genuina de Julie por Mike, por ella con un niño pequeño. Las horas extras de Mike y los fines de semana laborales deben ser bastante estresante. Mi esposo también era adicto al trabajo y fue difícil, por eso pude entender muy bien los sentimientos de. Me comuniqué con Mike varias veces. Estaba igualmente preocupada por él. Si trabaja demasiado, su salud podría verse afectada y si la compañía es tan mala. Debería considerar reportarlo a las autoridades correspondientes. Eso es lo que le aconsejé antes de que pudiera terminar. Mike dejó escapar un suspiro dramático y gritó. Es diferente a cuando papá y estaban trabajando. No interfieras. Estoy haciendo las cosas a mi manera. Por su tono, lo noté. Que la empresa no lo obligaba a hacer horas extras o trabajar los fines de semana. ¿Qué clase de giro del destino es este? Solía decir que estaba harto de su padre, que siempre estaba ocupado con el trabajo cuando era joven. Era tan entusiasta sobre el trabajo, parecía más como si lo viera como un medio para ganar dinero y vivir. Jolie también debe haberlo sabido y probablemente por eso me consultó. Mi preocupación se convirtió en sospecha desde ese día. Efectivamente, la inquietud que sentí creció con el tiempo. Poco después recibí noticias de que Jolie falleció. Llamadas llenas de lágrimas de los padres de Jolie. Jolie había sido atropellada por un camión mientras deambulaba por una carretera. Ella caminaba en un lugar que no era una acera a medianoche, por lo que parece que el conductor del camión no se dio cuenta. Su gelatina era seria y tranquila, así que cruzar una carretera imprudentemente era algo que ella hiciera. Al menos la gelatina que yo conocía no era ese tipo de persona. Que escuché más tarde que a menudo parecía distraída antes del accidente. Ocasionalmente sus padres recibían llamadas de Yali y eso sonó como gritos de desesperación. Al escucharlo se me heló la sangre. Aparentemente Mike estaba teniendo una aventura. Jolie sabía. La otra mujer se llamaba Miranda, una secretaria en el lugar de trabajo de Mike. ¿Por qué estaba en un lugar tan peligroso que condujo al accidente? No está claro. Sin embargo, los padres dijeron que ella debió haber estado sorprendida por el asunto de Mike y que probablemente eso le provocó un ataque de nervios. Creo. Estuve en shock por un tiempo después de que terminó la llamada telefónica cuando recibí un mensaje de Félix diciendo que estaba de camino al hospital. Finalmente volví a la realidad cuando llegué. Félix,
que había salido temprano del trabajo, ya estaba en el hospital, solo estaban allí los padres de Hall y Ken, que estaba siendo abrazado Por supuesto, se suponía que el primero en ser contactado sobre el accidente sería su esposo Mike, pero no pudieron comunicarse con él y luego llegó a los padres de Jolie y finalmente en el último momento lograron comunicarse con Mike, aunque el lugar de trabajo de Mike está mucho más cerca del hospital que nuestra casa, él fue último en llegar, además, parecía haber sin prisa ni urgencia en sus acciones. ¿Qué diablos estás haciendo escuchando sobre el comportamiento de Mike y la aventura? Félix se enfrentó enojado a su hijo al llegar. Nunca antes había visto una ira tan intensa, pero Ken se mostró desafiante. Tuve una aventura, pero la muerte de Hall fue un accidente. Cierto, no es mi culpa y el asunto no fue mi culpa, fue culpa de Hall. Dijo que la causa principal fue que Yali dejó de prestarle atención después de que Ken nació. Una vez que nace un niño, la paternidad debería ser lo primero, pero para Mike, que siempre había sido el prioridad en la familia como único, no podía aceptar que alguien más tuviera prioridad, incluso si fuera su propio hijo. Es por eso que Mike no podía priorizar a su hijo en su vida, lo que llevó a Ken a no estar muy apegado a él. Era un círculo vicioso que lo hizo sentir que no pertenecía a casa. Gritó frente a los de la difunta Julie que su ataque de nervios fue culpa suya. Esas palabras irresponsables hicieron que los padres de Hall rompieran a llorar y Félix estuvo a un paso de imponerle las manos sobre Mike. Todo lo que pude hacer fue detenerlos y tratar de consolar a Ken, quien comenzó a llorar aún más fuerte al ver los adultos. Comportamiento. En ese momento pude ver la situación con mi hijo y sentí una ola de impotencia que casi me hizo llorar. Una ruptura definitiva entre nosotros y Mike. Ken apeló a los padres de Hall o a nosotros para que lo acogiéramos, pero Mike no cedió, aunque Mike confesó la aventura en el hospital, no más evidencia y la confesión no se registró, por lo que su aventura fue nunca. Se demostró que estaba insoportablemente preocupado por el comportamiento egoísta de Mike, así que con la esperanza de ser de alguna ayuda, discretamente le pasé a Ken una hoja de papel con un mapa de nuestra casa y nuestra información de contacto. Desde su casa a la nuestra fue un poco larga, pero fue mejor que nada, al menos, estuvo bien. Así fue como nos separamos años después. Escuché a través de Gravine que Mike se había vuelto a casar con una mujer llamada Miranda. Escuché que Miranda era unos 10 años más joven que Mike. Había rumores de ella sabía que Mike estaba casado cuando comenzaron a salir. Estaba preocupado por la situación de Ken. Visité la casa de Mike varias veces solo, pero siempre estaba oscuro adentro y nadie respondió al timbre después de varios intentos. Tuve que rendirme por temor a que me reportaran como una persona sospechosa. Han pasado años desde la vez que vi a Ken. A pesar de que estos viejos recuerdos vienen a mi mente con frecuencia, la vida continúa incluso ahora. Pienso en Ken mientras siento mi chocolate caliente. Él solía disfrutar el chocolate caliente que le hice. Me pregunto cómo ha crecido su vida y sus relaciones familiares. Lo único que puedo es preocuparme mientras me llevo la taza a los labios. Miro hacia afuera hoy. Una ola de frío ha azotado nuestra región y la vista desde la ventana es uniformemente blanca. Los alrededores ya están envueltos en la noche y hace mucho frío mañana por la mañana. Definitivamente necesito palear nieve, cariño, parece que vamos a necesitar palear nieve. Por la mañana. Estaba a punto de hablar sobre la paleada de nieve de mañana por la mañana con Félix, que estaba viendo la televisión. Entonces sonó el timbre. Félix y yo nos miramos, no teníamos idea. ¿Quién visitaría nuestra casa en una noche tan nevada con un poco de miedo? Abrí la puerta corrediza de la entrada. Allí estaba un niño de secundaria cargando a un niño pequeño en su espalda. No pude evitar mirar su apariencia inusual. El niño vestía una camisa blanca ligeramente arrugada con solo la parte superior de una chaqueta y pantalones deportivos desgastados. El niño pequeño vestía una camisa con una fina sudadera con capucha y pantalones cortos. Ambos tenían extremidades. Y había una ligera capa de nieve en sus cabezas y hombros, y en el patio de Pureguite que se extendía hasta el camino más allá había largas huellas. Parecía que habían caminado hasta nuestra casa con este atuendo. Mientras pensaba esto y de repente miré la cara del niño, jadeé,
es que tú, Ken, no había. ¿A Ken? Desde que estaba en la escuela primaria, pero estaba seguro de que las esquinas de sus ojos caían como Choulis y su nariz era como la de Mike. Ken debería ser un estudiante de primer año en la escuela secundaria este año, así que la edad encaja, sin embargo, no reconocía al niño, la figura parecida. Estaba cargando a la abuela, ha pasado un tiempo, de hecho, el chico de secundaria era Ken, las lágrimas nublaron mi visión, no sabía qué decir, dividido entre el dolor de verlo y la alegría de nuestro reencuentro. Ken, ahora completamente adulto, no era alguien para mostrar. Sus emociones contrastan conmigo, por favor, ¿puedes dejarnos quedarnos? ¿Noche? No sé qué pasó, pero debe haber una razón por la que están afuera con ropa tan ligera en un día nevado en un lugar así, deben haber venido hasta aquí confiando. Solo en la nota de dirección que le di a Ken cuando era niño solo puedo imaginar lo difícil que debe haber sido caminar esta distancia. La nieve cargando a un niño. Estaba a punto de asentir como diciendo por supuesto, cuando no seas ridículo. No puedo hacerme cargo de que ese niño entrara a la entrada con fuertes pasos, era Félix quien se suponía estaba viendo la televisión en la parte trasera de la casa, aparentemente había estado escuchando nuestra conversación y vio Félix enojarse por primera vez en mucho tiempo. Me congelé también si incluso yo, que había estado con él tanto tiempo, me estremecí, el estudiante de secundaria debió estar aterrorizado. Miré con preocupación a Ken y al niño, pero Ken, imperturbable por el comportamiento de Félix, murmuró suavemente mirando hacia abajo, sí, me imaginé que tanto dijo con sonrisa. Fue una sonrisa hueca que torció solo su boca como si esto fuera exactamente lo que esperaba. Sentí enojo hacia Félix por hacer que su nieto mostrara tal expresión, no importa cuán terco o implacable sea, qué tipo de actitud es esa hacia su propio nieto que él solía adorar y es inocente de cualquier delito. Cuando estaba a punto de hablar, el niño en su espalda dijo que tengo frío, temblando aún más, sus extremidades estaban más rojas y negras que antes y sus labios se estaban volviendo más azules. Las piernas de Ken también temblaban. Aparentemente incapaz de cargar al niño por más tiempo, Félix miró severamente al niño en su espalda. Tenemos que ir al hospital si no vas, yo conduciré, sí, entonces Félix, de repente, con los ojos muy abiertos, agarró en silencio las llaves del auto y se dirigió rápidamente al garaje, aunque pensé que era difícil de entender, Félix en realidad estaba preocupado porque ni el niño, no seas ridículo, no puedo cuidar de ese. Como siempre, le faltan palabras, el niño estaba en tal estado de agotamiento que no se podía cuidar de él en casa, cierto, ese es el tipo de persona que es mi esposo. No lo había notado entre lágrimas, pero pude ver la urgencia en el comportamiento de Félix después de las palabras de Félix. Insté a Ken al garaje. Bueno, para llegar aquí vamos al hospital, así que puedes relajarte ahora, llevaré al niño por ti. No. Está bien. Ken mostró una cara de sorpresa, luego una mirada de asombro y confusión mientras tanto reajustaba al niño en su espalda y comenzó a caminar hacia el garaje cuando se le indicó, parece que Ken sea en un personaje muy responsable, siempre se preocupaba de que el niño se pusiera en último lugar a pesar de que él mismo estaba temblando terriblemente por la congelación, asegurándole que mi papel era dentro del auto. Luego encontramos un hospital que estaba abierto. Por la noche, Ken y el niño pequeño fueron atendidos inmediatamente por un médico. Médico nos dijo que sufrían congelación y desnutrición. Afortunadamente, porque los llevamos al hospital de inmediato, sus vidas no corrían peligro. Suspiré aliviado mientras Ken y el niño estaba siendo tratado en el cálido hospital. Félix no era el mismo de siempre, le preguntó al médico en detalle sobre su condición, tomó sus manos para que no tuvieran miedo. Visiblemente preocupado, ¿a dónde se había ido su exterior brusco habitual mientras miraba su rostro? Esperé a que Ken y el niño se recuperaran unas horas más tarde, después de recibir 4 gotas. Ken y el niño pudieron acompañarnos en el viaje a casa. Antes del amanecer en el auto, en el camino de regreso, le pregunté sobre el niño pequeño que había estado cargando. Al completar los formularios en el hospital, Ken había escrito el nombre del niño como Eric, tenía 5 años como se esperaba. La respuesta de Ken confirmó mis sospechas. Eric es su medio hermano, lo que significa para Félix y para mí que es otro nieto.
Nerviosamente pregunté cómo habían. Vivir hasta ahora su delgada ropa en invierno contó toda la historia, pero tuve que preguntar, como era de esperar. Ken dijo que Miranda, la nueva esposa, los trataba con frialdad porque Eric era hijo de la esposa anterior, constantemente los abusaban verbalmente y los discriminaban en términos de las comidas y otros aspectos de la vida. Siquiera compraron ropa y el uniforme escolar que Ken llevaba era la ropa más abrigada que tenía y Mike, que debería haber sido el verdadero padre, no mostró interés en Ken. Parece que Mike esencialmente descuidó a Ken sin importar qué. Miranda le hizo a Eric el hijo de Mike y Miranda parecía haber sido adorada por ambos. Era un bebé, pero gradualmente dejaron de cuidarlo, probablemente porque se volvió problemático. Finalmente el cuidado de Eric recayó en Ken, ellos siempre fueron la prioridad. De poner a un niño en primer lugar, afortunadamente Ken adoraba a su hermano mucho menor Eric, debe haber estado cuidando a Eric desde que estaba en la escuela secundaria. Solo pensar cómo tuvo que renunciar a sus propios deseos de la adolescencia para cuidar de Eric me hizo sentir triste. Por cómo Eric se aferró a él, era evidente que Ken lo había estado cuidando diligentemente a pesar de que no tenía experiencia debido a que estaba en un automóvil conducido por alguien desconocido. Eric estaba tenso y no se apartaba del lado de Ken y lo abrazó. Su hermano desde el costado, una prueba clara de su vínculo. Finalmente le pregunté por qué habían venido a nuestra casa, era difícil llegar a pie, especialmente en pleno invierno. Ken inicialmente se mostró reacio a hablar, pero cuando mi preocupación llegó a él, gradualmente comenzó compartir partes y pedazos de su situación. Sorprendentemente Mike y Miranda habían dejado a los dos niños atrás para irse de viaje lejos dejando casi nada de comida o dinero en casa. Su partida rápidamente resultó en una escasez de provisiones. El hecho de que fueran las vacaciones de invierno probablemente agravó sus dificultades. Simplemente no había para comer y si las cosas continúan como estaban, Ken y Eric se morirían de hambre y la escuela cerraría. Ken, incapaz de imponerse a sus amigos, se encontró sin nadie a quien recurrir por pura desesperación, decidió hacer el viaje a nuestra casa. Ken, entre lágrimas, explicó por qué no se comunicó con nosotros antes. Félix le gritó. Ken con voz severa mientras se sentía culpable de no haber contactado a su nieto antes y haber permitido que el comportamiento imprudente de su hijo, combinado con una sensación de impotencia por no confiar en él, fuera evidente. Sin embargo, para mi entender esto requirió estar familiarizado con Félix durante mucho tiempo. No hay necesidad de hablar así. Eric. Me alegra mucho que al final confiaras en nosotros. Ken y Eric tuvieron poca interacción con él. Su abuelo solo podría parecer aterrador. Preocupado de que pudieran tener miedo, los tranquilicé, pero no había miedo en sus rostros. Tal vez podían sentir la profunda preocupación de Félix por Ken y Eric en el hospital. He pensado en contactarlos veces, pero estaba preocupada por lo que había dicho mi mamá. Simplemente no pude encontrar el coraje para hacerlo. Ken comenzó a explicar, luciendo culpable, por qué no había podido confiar en nosotros hasta ahora después de que Mike se volviera a casar. Miranda frecuentemente le gritaba diciendo que tus abuelos no te aman como si fueras un molestias. Todas partes, así que es mejor que no pienses en confiar en ellos al principio. Pensé que era mentira. Los abuelos en mis recuerdos siempre fueron amables, pero cuando me lo dijeron repetidamente, llegó a creer que era verdad. Tenía recuerdos de haber sido adorado cuando era más joven. Y no podía creer que los abuelos que habían tan buenos conmigo me odiaran ahora. Puedo pensar de esa manera, pero hasta hace poco murmuró que de alguna manera creía que no era amado. Parece que Miranda lo había manipulado para que no buscara ayuda de mí. O te sientes arreglado, por eso te reíste cuando el abuelo gritó. Cierto que asintió cuando Félix gritó en la sonrisa de Ken fue porque se sentía vacío, ya que lo que su madrastra Miranda había dicho pareció hacerse realidad al escuchar esto. Félix parecía aún más arrepentido, sus cejas bajaron, pero ambos, la abuela y el abuelo, nos protegieron sintiéndonos finalmente seguros. Ken dijo y lloró, tal vez provocado por las lágrimas de su hermano o la tensión que finalmente se rompió. Eric también comenzó a llorar después de llegar a nuestra casa. Inmediatamente se fueron a dormir en los futones que preparamos. Hace calor, Eric dijo acariciando el futón, y Ken lo abrazó y ambos se quedaron dormidos como barro, sintiendo ternura y dolor.
Las lágrimas rodaron por mis mejillas por su comportamiento. Claro que rara vez tenían la oportunidad de dormir cómodamente y con seguridad. Félix y yo queríamos seguir observando los rostros dormidos de Ken y Eric para siempre, pero eso no era posible, teníamos muchas tareas por delante a medida que el día se hacía más brillante. Félix sacó el auto nuevamente y fue a presentar un informe contra Mike y Miranda armado con los informes médicos del hospital que preparamos para su regreso en las próximas semanas. Cuando Mike y Miranda regresaron de su viaje y llegaron a casa, fueron recibidos por la policía que los esperaba.